Vamos a dar inicio a la audiencia del día de hoy, martes 24 de septiembre del 2024, 10 y 11 de la mañana. A través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Teixeira, va a llevar a cabo la audiencia preliminar de requerimiento de sobreseimiento formulado por la Fiscalía Suprema en la carpeta 51-2023-2, proceso seguido contra don Daniel Alfaro Paredes como autor del delito, como presunto autor del delito contra la administración pública, modalidad omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales en agravio del Estado. Esta audiencia, además, está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Jaime Alcide Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por porciones funcionarios, señalando domicilio legal en la avenida Bancay Cuadra 5 sin número, piso octavo, oficina 836, Cercado de Lima, con correo electrónico jvelarde@mpfn.gov.p y casilla electrónica 106255 para las notificaciones que se han llegado. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Por la defensa del señor Alfaro. Muy buenos días, señor magistrado. Víctor Manuel Álvarez Pérez, con registro del Colegio de Abogados 14489, y los demás datos ya señalados en autos, señor juez. Gracias. Por la defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado. Con la venia de los presentes, quien les habla es el abogado Rigobert Smith Zucari Pacheco, inscrito en el Colegio de Abogados de Puno número 5334, con domicilio profesor Girón Caraballo 831, quinto piso, oficina 501, con casilla electrónica 115928, con número de teléfono celular 951-10-14-16. En esta ocasión, señor magistrado, me encuentro a razón del oficio 51, donde se requiere defensa necesaria para el señor Daniel Alfaro Paredes, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Se encuentra presente el señor Alfaro, ¿no? Ahí veo que está en la audiencia. Acá presente, señor magistrado. ¿Puede acreditarse, por favor, señor Alfaro, con su nombre completo y su DNI? Nada más. Por supuesto. Daniel Alfaro Paredes y mi DNI es 10544668. Gracias. Doctor Zucari, se encuentra presente en la defensa del señor Alfaro. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia. Gracias. Quiero dar cuenta de que mediante resolución 1 del 22 de julio, la Fiscalía, luego de presentar este requerimiento, este juzgado, corrió traslado a los sujetos procesales por el plazo de 10 días, a fin de que pongan lo que corresponda, ¿no? Se ha notificado a todas las partes, han absuelto este requerimiento, habiendo vencido el plazo, es que se ha señalado esta audiencia. Al ser este un requerimiento formulado por la Fiscalía, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo. Doctor Velarde, ¿le parece bien de 15 a 20 minutos? Correcto, doctor, 20 minutos. Ya, ok. Si necesita más, me avisa. Breve, no más breve. Sí, gracias. Sí, es en el expediente 0051-2023. Solicitamos pues a vuestro despacho el sobreseimiento de la investigación instaurada, ¿no?, contra el ciudadano Daniel Alfaro Paredes por las causales contenidas en los apartados A y B del artículo 344.2 del Código Procesal Penal. Primer hecho, A, el hecho objeto de la causa no se ha realizado, y B, el hecho imputado no es típico. Entre los antecedentes que podemos a grandes rasgos señalar es que con fecha 15 de abril de 2019, los congresistas de la República, Edmundo del Águila Herrera, Paloma Rosas Noceda Chián y Armando Villanueva Mercado, formularon una denuncia constitucional contra Daniel Alfaro Paredes en su condición de, en esa época, ministro de Educación, por infracción del artículo 16 y 128 de la Constitución por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal. Asimismo, solicitaron la autorización para su procesamiento penal. Bien, emiten un informe los congresistas de la República, Edgardo Cornelio Raimundo, y también la Subcomisión de Acusaciones, en su 11ª sesión ordinaria virtual, también de fecha 18 de marzo de 2022, aprobó por mayoría el informe final.
¿Cuáles son los hechos concretamente que se le atribuyen? Se le imputa pues a Daniel Alfaro Paredes en su condición de ministro de Educación el 2 de abril 2018 al 11 de marzo de 2019, ser presunto autor del delito contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado. Toda vez que el exministro Alfaro Paredes no habría cumplido con las funciones propias de su cargo al haber omitido vigilar y supervisar el contenido de los textos escolares correspondientes al año escolar 2019, tal es el caso del texto escolar denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para alumnos del tercer grado de secundaria, en la cual en la página 2, capítulo 3, ficha 7, aparece un link con presunto contenido sexual inapropiado, así como habría omitido dar respuesta a los oficios número 277-2016, 283-2017, 218-CGCR, 304-2018, 86-2018 y 205-2018-2019, por las cuales la presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, Paloma Rosa Noceda Chián, le solicitó que informe y envíe las propuestas de los contenidos educativos en los textos escolares, entre otros, ello en vulneración a los artículos 69 y 87 del reglamento del Congreso. Muy bien, en cuanto a los análisis de las causales y valoración de los elementos de convicción, en primer hecho 1 es el hecho imputado no es típico. ¿Qué se le imputa ahí? Que el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, habría omitido vigilar y supervisar el contenido de los textos escolares correspondientes al año escolar 2019. Tal es el caso del material educativo denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívico para alumnos del tercer grado de secundaria, en la cual apareció en la página 82, capítulo 3, ficha 7, un link con presuntos contenidos sexuales inapropiados. Con relación a este hecho, señor juez, este despacho pues solicita a su judicatura su sobrecimiento por la causal contenida en el apartado B del artículo 344-2 del Código Procesal Penal. B. El hecho imputado no es típico, en razón de la aplicación del principio de confianza como criterio de imputación objetiva en base a los siguientes argumentos de esta Fiscalía. En el marco de los delitos contra la administración pública, la aplicación pues del principio de confianza no se reduce únicamente a que una persona confíe en que otra cumpliera el rol del asignado, sino que como consecuencia de ello, se desprende porque el funcionario público no está obligado a supervisar el cumplimiento de los deberes de otros individuos dentro de la administración pública. Así, la Corte Suprema ha establecido que la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas como las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de la presunción, todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones. Este despacho supremo, tras analizar los actuados y el ámbito de la responsabilidad de las áreas afines, conforme a las normativas pertinentes, hay el reglamento de organización y funciones del MINEDU, aprobado en decreto supremo, hay un manual también de operaciones de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, recursos educativos, hay la ley orgánica del Poder Ejecutivo, encontró que la Dirección de Educación Secundaria, área orgánica adscrita a la Dirección Nacional de Educación Básica y Regular, está a su vez el despacho viceministerial de gestión pedagógica del MINEDU, en coordinación con la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, órgano desconcentrado que actúa a través del despacho viceministerial de gestión pedagógica del MINEDU, tuvieron el deber de vigilar y supervisar el contenido del texto escolar denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para alumnos del tercer grado de secundaria, en cuyo página 82 habría un link con supuesto contenido sexual inapropiado. Por lo tanto, se reconoce
que los titulares de estas áreas técnicas especializadas poseyeron un ámbito de responsabilidad dentro del cual tuvieron asignado un deber de cuidado para algunos de los factores que pudieron contribuir a la producción del presunto resultado lesivo, lo cual se encuentra respaldado en las funciones, pues, y atribuciones conferidas por la normatividad institucional. En consecuencia, el exministro Daniel Alfaro Paredes no tenía el deber directo de haber aprobado, vigilado ni supervisado el contenido de los materiales educativos de la educación básica regular, el libro de desarrollo personal, ciudadanía y cívico, del tercero de secundaria. Pues su deber y alcance fue, entre otros, el de dirigir, planificar, formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, así como conducir el proceso de planeamiento estratégico del sector de educación, conforme con la normatividad aplicable. Al respecto, este despacho recabó informe en el número 00-243-243-2024, Minedu, de fecha 8 de abril de 2024, suscrito por el responsable de recursos educativos, el señor Santos Quesainga, y el coordinador de lineamientos de política programada presupuestal 0090 y gestión de información de la DIGER, Jaime Joselito Lalanquín Alba, mediante el cual detallaron que durante la gestión del exministro Daniel Alfaro Paredes se aprobaron y ejecutaron por el Minedu las siguientes políticas sectoriales y nacionales. En primer lugar, se aprobó la política de atención educativa para la población de ámbitos rurales, aprobado mediante Decreto Supremo 00013-18 Minedu. También se ejecutó la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, aprobada también por Decreto Supremo 006-2016. Se ejecutó también la política de atención educativa para la población de ámbitos rurales, aprobada por el Minedu, Decreto Supremo 003-2016. Conforme a los siguientes elementos de convicción, este despacho llega a la conclusión que el entonces ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, estableció las políticas correspondientes de acuerdo a su esfera de organización y funciones establecidas en las normativas ya mencionadas. Asimismo, también se concluye que controló o neutralizó la fuente de riesgo, teniendo en cuenta que tuvo conocimiento que algunos materiales educativos cuya elaboración o distribución se habían dado en gestiones pasadas, contenían pues errores conforme el análisis expuesto en el escrito del requerimiento de sobreseimiento presentado esta fiscalía a su despacho. El entonces ministro Alfaro Paredes emitió pues la resolución ministerial número 451-2018, Minedu, de fecha 20 de agosto de 2018, mediante la cual se creó la Comisión Sectorial de Naturaleza Temporal encargada de la emisión del informe de sustento y propuesta de los lineamientos para la dotación de materiales educativos para educación básica, que incluye la Dirección de Educación Secundaria. De esta manera, fruto del trabajo realizado por la comisión creada el 20 de agosto de 2018, el 12 de marzo de 2019, fecha posterior a la gestación del ministro Daniel Alfaro, se suscribió la resolución ministerial número 053-2019 Minedu, que aprobó los lineamientos para la dotación de materiales educativos para la educación básica, que con la finalidad de renovar dotación material educativo-2020 se dotó de lineamientos oficiales para los procesos de elaboración, edición, aprobación, impresión, distribución de los textos escolares a fin de garantizar su calidad e información precisada por el mismo ministro en su declaración indagatoria rendida a esta fiscalía, que ahora fojas 414 a 427. Como elemento de comisión también tenemos la transcripción de la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del 4 de julio de 2018, obrantes a hoja 74-97 reversa de la carpeta principal, en el que los congresistas realizaron diversas consultas al entonces ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, con relación al procedimiento y sobre quiénes fueron los responsables de la edición de textos escolares y verificación de contenidos, cuáles fueron las acciones que el ministro iba a tomar, cuáles serían las medidas correctivas, procedimientos y control de calidad a partir de la fecha, así como también los mecanismos de transparencia que emplearía la Minedu en adelante. De lo anterior, es preciso también aclarar que no estaba dentro del rol asignado al ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, el revisar los borradores del contenido de los materiales educativos,
a fin de verificar lo que pueda estar mal, porque no era posible controlar los peligros que pudieran originar la conducta de terceros, personas contratadas para elaborar, revisar, corregir, aprobar materiales educativos. Ese rol correspondía a gente experta en la materia, los cuales fueron pues contratados por el Ministerio de Educación para ese fin, revisar, corregir, verificar, aprobar. No obstante, lo que sí correspondía al entonces ministro era dirigir, planificar, formular, coordinar, supervisar y evaluar pues las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, así como conducir el proceso de planeamiento estratégico del sector de educación conforme a la norma aplicable. En suma, en el debate que se dio en la sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del 4 de julio de 2018, obrantes a fuga 7495, la carpeta principal, si bien se hizo referencia a los materiales educativos en general, tenían que mejorar a fin de que la gestión del exministro no incurra en errores de fondo y de forma. No se hizo referencia al material educativo denominado Desarrollo Personal de Ciudadanía y el Cívico para los alumnos del tercer grado de secundaria, materia de la presente investigación preparatoria, porque para esa fecha, 4 de julio de 2018, no se había ni elaborado ni distribuido los materiales educativos para el alumno, para los alumnados del tercer año de secundaria, por lo que la decisión como cabeza de la rectoría del Ministerio de Educación no pudo haber sido ordenar que se realicen investigaciones contra las personas que habrían colocado y aprobó el cuestionario LIN. Por otro lado, señor magistrado, conforme al oficio 00-121-2024 y Minedu, de fecha 19 de febrero de 2024, suscritos por la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Ministerio de Educación, en la gestión de Daniel Alfaro Paredes, se inició un proceso administrativo disciplinario contra quienes formaron parte de la Dirección de Educación Primaria, unidad orgánica de línea de la Dirección General de Educación Básica Regular, en razón de que el 15 de octubre de 2017, por medio de un programa periodístico, se emitió un reportaje sobre errores en los textos escolares que distribuyó el Ministerio de Educación, siendo el Viceministerio de Gestión Pedagógica, a través del oficio 114-2017, de fecha 14 de noviembre de 2017, quien solicitó a la referida Secretaría que se iniciaran las acciones necesarias a fin de determinar las responsabilidades que correspondan. En consecuencia, se observa pues que el señor magistrado, que en la gestión del investigado no se entorpeció el curso de la investigación de índole administrativa, sino que éstas continuaron su curso hasta emitirse pues las resoluciones en las que se sancionaron con amonestaciones escritas y suspensión sin goce de remuneraciones por 5 días a algunos de los funcionarios que intervinieron en la publicación de dichos materiales educativos de primaria. Un punto también planteado en la denuncia constitucional es de el 27 de junio del 2018, en la gestión del ministro Daniel Alfaro Paredes, habría salido en noticias periodísticas que el libro de 5º año de secundaria de comprensión de lectora, aunque este material educativo no es para parte de la presente investigación, lo haremos en mención a fin de dar mayor contexto a nuestro fundamento, tenía presunto contenido conservador inapropiado para la edad de los alumnos al respecto. La denuncia refiere pues que a raíz de ello, el Diario de Comercio, véase a foja 70-73 de la carpeta fiscal, realiza una entrevista a la exministra Marilú Martens, cuya gestión fue desde el 18 de diciembre de 2016 al 17 de septiembre de 2017, en el que precisó que hay una responsabilidad compartida de 3 gestiones del Minedo, refiriéndose al ministro Daniel Alfaro y el ministro Idel Begler. ¿No? Estoy en total desacuerdo, dice ella, con el contenido en cuestión a través del Diario de Comercio. Y ella dice, quiero recomendar al ministro Alfaro que considere retirar todos estos textos que son completamente indefendibles. Dice. Al respecto, se advierte que dichos enunciados fueron tomados como sustento en el informe elaborado por la Comisión de Acusación Constitucionales erróneamente para señalar que el link del cuestionado libro de tercero de secundaria, materia de esta investigación, tenía contenido irregular, cuando su dicho no fue con relación al material educativo, materia de esta investigación, sino que
a los libros de comprensión lectora de quinto año de secundaria. Consecuentemente, Marilu Martínez, en su declaración testimonial recibida el 29 de enero del 2024 en este despacho fiscal, precisó pues que lamentablemente en los textos de comprensión lectora habían citas, no recuerdo bien, dice las citas, pero estas eran en contra de lo que como país que al poco tiempo publicó la Política Nacional de Igualdad de Género en la que trabajamos, dice, me refería a eso, en el comienzo no está, pero agradecía al ministro porque esos textos se retiraron de manera oportuna. Señala ella, dice, creo que hubo una mala interpretación al texto que yo referí. Vuelvo a repetir, a los textos de comprensión. Bueno, aclara esto, ¿no? Bueno, en sintonía a lo anterior, una de las funciones del ministro Alfaro Paredes, conforme lo precisa el artículo 25.5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, era designar y remover también a los titulares de los cargos de confianza del ministro de Utilidad de Organización, ¿no? El investigador señaló en su informe de descargo que dentro de su gestión sí se tomaron también las medidas necesarias dentro del marco de sus funciones para asegurar la calidad y corrección de los textos escolares, como por ejemplo, la designación y remoción de los titulares de los cargos de confianza del ministro de Educación para el tratamiento de textos escolares. En virtud de ello, este despacho, a través del oficio número 001377-2024, Minedu, de la que se consta en la carpeta de fila 565 a 615, verifica pues, que la directora de la Dirección de Educación Secundaria, quien fue la encargada de aprobar y verificar los contenidos de los materiales educativos de secundaria, fue removida de su cargo con posterioridad a las críticas que se realizaron al libro de comprensión lectora de quinto año de secundaria y a la sesión que se tuvo ante la Comisión del Congreso del 4 de julio de 2018. En su lugar fue designada finalmente María Isabel Curay Criollo, conforme se apresa en fojas 567 de la carpeta principal. De lo actuado, referidos, señor magistrado, consideramos que este despacho no advierte un supuesto de límite al del principio de confianza. Uno puede confiar en lo que los otros ciudadanos se van a comportar respecto a las normas, a no ser que se tenga evidencias de lo contrario, ¿no? A la fecha de 3 de julio de 2018, que María Isabel Curay Criollo asumió la Dirección de Educación Secundaria, no se evidencia su incompetencia o una defectuosa actuación. Contrario a ello, se observa pues que ya tenía experiencia dentro de la institución. Se emitieron 6 órdenes de servicio entre los años 2013 a 2018, y que en ese momento, fecha de su designación, no tenía sanción impuesta por la Autoridad Nacional de Servicio Civil u otra institución del Estado. En conclusión, en razón de los efectos, de los elementos recabados y del análisis realizado, este despacho, señor magistrado, considera pues que los cargos formulados respecto a este primer hecho atribuido al investigado Daniel Alfaro Paredes no configura pues el comportamiento típico de omisión en el ejercicio del cargo del ministro de Educación que exige el tipo penal del artículo 377 del Código Penal. Señor Juez Supremo, le solicitaría, por favor, si me puede conceder, creo que ya pasaron los 20 minutos más, máximo. Ya, ¿cuánto necesita, doctor? ¿4 minutos? Para concluir. 10 minutos, por favor, por el segundo hecho. Ya, trate de resumirlo, porque ya está claro lo que están ustedes Ya, pidiendo. O sea, voy a no hay en lo más... elementos de corrección, ¿no? Entonces, Sí. En cuanto al segundo hecho, el objeto de la causa no se realizó y no es típico. Pues bien, el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, habría omitido responder a los siguientes oficios. Oficio 277, son 5 oficios, ¿no? Oficio 2832, oficio 3084, oficio 86, oficio 205, de fecha 27 de abril, los cuales fueron emitidos por la ex congresista Paloma Rosa Noceda Chan, tanto en su calidad de presidente de la Comisión de Educación y Juventud y Deporte como en su calidad de congresista de la República en el periodo parlamentario, ¿no? Mediante la cual se le requirió pedidos de información sobre el proceso de elaboración y distribución de los textos escolares. Sobre este punto, señor magistrado, se imputa pues a Daniel Alfaro, en su condición de ministro de Educación, haber omitido dar atención y respuesta a estos 5 oficios, ¿no? Pero, respecto a los 3 oficios,
de lo cual se está pidiendo también el sobreseimiento del hecho, la causa no se realizó. Señor magistrado, en contraste con lo postulado en esta segunda imputación específica, el cual precisa que el referido investigado omitió responder a los 5 oficios en cuestión, pero en los 3 primeros oficios ya señalados, este despacho postula que el hecho materia de la investigación no se realizó conforme a la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 344, pues como conforme se ha analizado, no podría imputarse un hecho típico a un determinado funcionario si es que no se corroborara con el hecho fáctico realmente no ocurrido. Respecto al 4º y 5º oficio, causal de sobreseimiento, el hecho de la causa no es típico. Respecto a los 2 últimos oficios que forman parte del mismo pedido, si bien se advierte que fueron atendidos por la siguiente gestión ministerial, liderada por la exministra de Educación, Flor Pablo Medina, a continuación se ve pues si la presunta demora habría incurrido el investigador Daniel Alfaro. En ese sentido debemos tener en cuenta que lo señalado por el exministro de Educación, Alfaro Paredes, que en su declaración indagatoria respecto al procedimiento que se sigue cuando se responde a algún pedido de Congreso, precisó que cuando llega el oficio de parte del congresista, esta se deriva a las áreas correspondientes. Estas áreas emiten un informe técnico y este informe es devuelto al congresista a través de un oficio suscrito por su persona y cuando no se encontraba por la Secretaría General del Minedo, ¿no? Bueno, de los referidos actuados se advierte que a través del 4º oficio y también la carpeta fiscal del 5º oficio, la presidenta de la Comisión de Educación solicitó al ministro de Daniel Alfaro información en el medio digital e impreso, contenido pues desde los textos escolares, ¿no? Se advierte porque en la fecha en que se solicitó no estaban listos para ser distribuidos aquellos libros pertenecientes a la dotación 2019. Pues conforme lo precisa el informe de la carpeta fiscal emitido por el director de la Dirección Gestión de Recursos Educativos. Ahora bien, si bien se verifica que el oficio 4º y 5º fueron decontestados mediante oficio 01533-2019, suscrito por la Secretaria General de Minedu, en la gestión del ex ministra Flor Pablo, al respecto se ha advertido que en el expediente MT 2018, generado se aprecia 30 rutas seguidas, en la cual se observa que desde la fecha del 21 de marzo de 2019, a través del informe número 073, áreas técnicas encargadas han tratado de dar respuesta al oficio en cuestión. No obstante, se debe tener en cuenta también que en este intervalo se da el cambio de gabinete ministerial, por lo que Daniel Alfaro Paredes, ministro del Estado, en la cartera de Educación, quien permaneció en el cargo desde el 2 de abril de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019, en la fecha en la que el nuevo gabinete liderado por Salvador de Solán Labarte juramentó, por lo que el ministro Daniel Alfaro Paredes renuncia y es designada en su lugar por Pablo Medina. Con fecha 8 de abril de 2019, los diferentes medios periodísticos comienzan a denunciar la incorporación de un link de presunto contenido sexual. En consecuencia, se aprecia que desde el 22 de marzo de 2019, que se trató de dar respuesta por estos hechos, no se pudo continuar su trámite, sino que se pasó a elaborar un nuevo informe. En suma, este despacho considera que en virtud de estas circunstancias, no es posible considerar que Daniel Alfaro Paredes, en su condición de ministro de Educación, actuó dolosamente, pues como ya hemos referido, en la fecha en que se solicitaron los libros pertenecientes a la dotación 2019, no estaban listos para ser distribuidos. Más aún, cuando en su informe de descargo, el exministro señaló que durante su gestión, él dice, durante mi gestión como ministro del 6 de abril del 2018 al 12 de marzo del 2019, se emitieron 3.497 oficios que correspondieron a una diversidad de pedidos por parte de congresistas y comisiones del Congreso de la República, solicitudes de información, pedido de opinión, de proyecto de ley y otros. Y de ese total, 274 oficios se respondieron a la excongresista Paloma Noceda, en su mayoría como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Obra esto a fojas 417 de la carpeta fiscal. Además, que lamenta, dice, no haber podido responder el oficio cuestionado, pues se debió a que se concluyó su mandato dentro del plazo para responder el oficio. Aunado a ello, también se aprecia que los cuales fueron los oficios con los que el ministro de Educación, durante la gestión del exministro Daniel Alfaro Paredes, dio respuesta también a los diferentes pedidos y requerimientos realizados por la excongresista Paloma Noceda en su condición de presidente de la Comisión de Educación y Juventud. Por último, en conclusión,
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el derecho penal está enmarcado pues, en principios, siendo el principio de mínima intervención, lo que supone que el ejercicio del poder de punición tiene que ser el último recurso. En aplicación de este principio, el ejercicio de la facultad sancionada criminal debe ser operada cuando las demás alternativas de control hayan fallado. En consecuencia, señor magistrado, de los actuados, en la investigación preparatoria se concluye que estos hechos imputados, contenidos en la resolución legislativa del Congreso de la República, no se subsumen en el tipo penal de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal, atipicidad relativa, pues no se encontró un accionar doloso en el investigado y además porque esta conducta no reviste la lesividad suficiente que active el engranaje penal. En consecuencia, señor Juez Supremo, recurrimos a su despacho a fin de que se dicte el sobreseimiento de la presente causa y que se proceda al archivo de los actuados, anulándose los antecedentes que pudieran haberse generado en contra del imputado Daniel Alfaro Paredes. En terminación. Pues, Gracias. Gracias. Doctor Álvarez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez, con su venia. Básicamente, señor, para ratificar, adherirnos plenamente a lo formulado ya por el Ministerio Público, no quisiéramos repetir la argumentación señalada, sino básicamente concretarme en 3 puntos, creo que son complementarios, en todo caso, señor magistrado. El primero de ellos es con relación a la imputación, ¿no? Una imputación que ciertamente ha venido con deficiencias y que ha vulnerado definitivamente el principio de imputación objetiva, por cuanto se señala que el señor exministro Daniel Alfaro omitió cumplir sus funciones de vigilar, ¿no?, supervisar el contenido de textos escolares, sin precisarse en ningún momento, señor, como usted verá seguramente con toda seguridad de la revisión de este expediente extenso, no se encuentra en absolutamente ninguna norma, ¿no es cierto?, cuál es aquella que señala estrictamente y directamente esa función que se le está señalando o omitió. De tal manera que, como bien señala el Ministerio Público, no hay delito que atribuir, por cuanto para la configuración de este ilícito penal tendríamos que señalar claramente, tendría que haberse determinado plenamente para concretarnos una imputación clara, objetiva, cuál es esa norma que se está infringiendo. Se ha señalado ya con bastante propiedad aquí que ni la ley ejecutiva, orgánica del Poder Ejecutivo, ni la ley, perdón, ni el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación contienen una norma que señale expresamente que estas eran las funciones del ministro. Por lo tanto, entonces, en ese punto, señor, creo que es necesario tener en consideración que no se cumple con la rigurosidad que exige una formulación de imputación. Se está vulnerando concretamente, entonces, el principio de imputación objetiva en la presente causa en cuanto no se ha determinado con claridad la norma que establece esta omisión al cumplimiento de las funciones del señor exministro Daniel Alfaro. Con relación a este mismo punto, señor, a este mismo punto relacionado con la omisión de las funciones, debe tenerse en consideración, y así se ha señalado en nuestros diferentes escritos, en los diferentes recursos escritos que hemos presentado, que el ministro está absolutamente en imposibilidad de revisar cada uno de los más de miles de textos escolares que se plantean en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Es imposible señalar que el ministro puede ocuparse de esas tareas. Para eso funciona el principio de desconcentración administrativa, ¿verdad? Funciona tanto en la administración pública como en la administración privada. Es imposible atribuirle una carga de funciones, de labores, de tal detalle que finalmente, como se había señalado también en la requisitoria en la solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público, haría imposible que pueda cumplir las propias funciones que sí le están encargadas y encomendadas, ¿verdad? De tal manera que para esto existen áreas técnicas especializadas, la Dirección de Educación Superior, las direcciones de competencias educativas, que se han señalado igualmente y que hemos hecho referencias, son las encargadas de estos procesos. No llega a la alta dirección la verificación de estos contenidos. El ministro se encuentra en el cargo
para establecer las políticas generales en materia de educación, las políticas sectoriales al respecto, para supervisar, vigilar, controlar la ejecución correcta de estas políticas generales. Pero es absolutamente imposible que se le pueda atribuir el desempeño de estas funciones de los contenidos de los libros, ¿verdad? Y esto con relación, señor, a que es imposible atribuir responsabilidad penal por omisión de funciones que no tenía y que es imposible que pueda realizar por otro lado, ¿verdad? Y el tercer punto al que me quería referir, señor, que lo ha señalado ya finalmente también el Ministerio Público, es el vinculado con los oficios que se señala no fueron respondidos y con lo cual se estaría configurando el hecho típico. Como ha señalado el Ministerio Público, nosotros lo hemos presentado, señor juez, usted lo podrá verificar de la carpeta fiscal del expediente judicial. Se respondieron más de 3.000 solicitudes de información a los diferentes órganos del Estado, ¿no? Al Congreso especialmente. Y de esos más de 3.000 oficios respondidos con informes, requerimientos, etcétera, más de 270 fueron directamente a la congresista Noceda Chan, ¿no? Por estos requerimientos de información respecto de este hecho en concreto. Y consideramos, señor, que se ha hecho una denuncia apresurada, en todo caso, ¿no? Apresurada en todo caso, por cuanto la propia ex congresista, cuando declaró testimonialmente a nivel fiscal, y se le requirió que si pudiera dar cuáles eran las funciones del ministro, si estaba clara en eso, señaló que no lo tenía claro. Sus asesores tampoco seguramente lo tenían claro, ¿no? Pero entonces pretender que porque 5 oficios que no encontraron, que estaban respondidos, señor, hemos presentado un USB, un link que deriva a todos los oficios que se presentaron, y el Ministerio Público ha tenido la rigurosidad y exhaustividad para pedir todos ellos, ¿no? Una cantidad enorme de documentos para verificar lo que estábamos sosteniendo. Usted puede verificar que se dio cumplimiento a responder a todos los oficios. 2 de ellos ciertamente ya no fue posible porque mi patrocinado, el señor Daniel Alfaro, dejó el cargo. Se quedó en curso, dentro del plazo para contestar los oficios que se le había requerido responder. De tal manera, señor juez supremo, consideramos que esta es una denuncia, una imputación sin base, evidentemente, y lo cual configura las razones por las cuales el Ministerio Público está pidiendo establecimiento y por las cuales también nosotros nos adherimos al mismo, ¿no? Es decir, no hay norma expresa que señale cuáles serán estas funciones, no se le pueden atribuir estas funciones al exministro, y no actuó evidentemente con dolo alguno, por cuanto se ha demostrado con los elementos de convicción y los medios de prueba aportados por nuestra parte y también por el Ministerio Público, que no ha habido una conducta dolosa en lo absoluto en el desarrollo de la gestión de mi patrocinador, el señor Daniel Alfaro. Por esas consideraciones, señor juez, quiero redundar más, creo que está bastante claro, ya se ha señalado, solicitamos que se sirva dictado en su momento el auto de sobreseimiento respectivo. Muchas gracias, señor. Gracias. ¿Algo más que agregar, doctor Velarde? Nada más al respecto, señor juez. Gracias. Gracias. Señor Alfaro, ¿algo que tenga que agregar que no haya dicho su abogado sobre los hechos? Solo ratificar lo que el magistrado Velarde y mi abogado han señalado, agradecer por lo exhaustivo de esta investigación y comentar, bueno, usted entenderá, magistrado, que tengo una serie de emociones encontradas después de 6 años de persecución política que he tenido desde el Congreso y que luego este proceso le ha dado algo de justicia a la acusación que me hacían. Así que no tengo más que agradecer por el esfuerzo que han hecho en realizar esta investigación. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía Suprema, quien solicita el sobreseguimiento en la causa seguida a don Daniel Alfaro Paredes como autor del presunto delito contra la administración pública, modalidad de omisión, rehusamiento, retardo de actos funcionales en el horario del Estado, solicitando que se declare fundado el sobreseguimiento por los argumentos ya expuestos el día de hoy. Y también lo señalado por la defensa, quien está conforme y comparte los criterios de la Fiscalía. Y también lo señalado por la persona investigada. Se debe pedir la resolución correspondiente que será notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:50 de la mañana, se concluye la presente audiencia. Gracias. Hasta luego. Buenos días, señor magistrado.